Bueno, Che, no quieres ser menos y también nos trae un invitado hoy, ¿no? Pues sí, os traigo un invitado porque me he hecho una pregunta que he tirado de un amigo, Joaquín Aurioles, lo tenéis ya ahí en la pantalla, general de turismo en la Junta de Andalucía y director del Centro de Estudios Andaluces, ¿no? ¿Qué le pasa a la economía? ¿Cuál es la pregunta que yo me he hecho? La pregunta es que estamos con una coyuntura en la que nos han subido los tipos de interés de una forma bestial, no tanto en la cantidad, sino en la rapidez con la que se han subido los tipos de interés. Y sin embargo, esa recesión que estaba súper anunciada, que estaba, digamos, intentando ser provocada por ese incremento de los tipos de interés, no llega, no llega, no llega, y no solo no llega, sino que Estados Unidos nos sorprende con un crecimiento del 3,33, ¿no? Que lo ponía Albert en su newsletter, ¿no? De los cuales el 1,91 consumo personal, 0,56 consumo público. Yo tengo mi teoría, y ahora lo comentaré con Joaquín, y es que estamos tirando del futuro en el tema público, porque los estados, por un lado, le dejan a los bancos centrales la subida de los tipos de interés intentando ser anticíclicos, pero los estados son procíclicos y gastan y gastan y cada vez gastan más. Pues yo creo que ha habido pues un cambio de tendencia, un cambio de mentalidad. No miramos tanto al futuro, el carpe diem, el vivir el momento. En Europa el crecimiento se espera más débil y sin embargo mantiene los tipos de interés. En Estados Unidos el tipo de interés ya se descuenta que se va a bajar unas cuantas veces, ¿no? ¿Por qué ocurre? Primero veamos un poco qué es lo que está ocurriendo, centrémonos un poquito el tema. Yo diría que el primer dato a tener en cuenta es que la economía española ha crecido mucho en 2023, la que más ha crecido de las grandes de la Unión Europea. Se va a reducir el crecimiento en 2024 en España, pero seguiremos creciendo más que Europa en 2024. En 2024 la economía española va a frenar, va a crecer menos que en 2023 y la economía europea va a crecer más que en 2023. Hay otro dato importante, otro dato que a mí me parece relevante, ¿no? España ha sido la economía que menos inflación ha tenido en 2023 de las grandes de Europa y está previsto que en 2024 sea la que más inflación tenga. Y no solo eso, sino que también sea el único país donde la inflación va a ser mayor que en 2023. Yo diría que las dos preguntas fundamentales es ¿por qué la perspectiva es tan negativa, tan pesimista para España? ¿Y por qué Europa va a acelerar su dinámica y nosotros teóricamente la vamos a frenar, ¿no? El hecho de que nuestra economía sea una economía básicamente de servicios, esto yo creo que ayuda a entender que el tirón del consumo nos beneficie más que al resto. En el resto de las grandes economías europeas, que no son tanto de servicios, sino que son más manufactureras, el efecto del consumo es menos relevante y sin embargo yo creo que es muy importante, pues han padecido las tensiones en el mercado energético y los problemas en los suministros básicos, ¿no? En las cadenas de suministro, ¿no? Explica por qué España ha crecido más y se parece que se ha comportado mejor que el resto de Europa en este tiempo, pero también yo creo que ayuda a entender por qué el año 24 va a ser justo al revés, bastante al revés, ¿no? Los problemas, las cadenas de suministro se van resolviendo poco a poco, el mercado energético entra en un cierto orden, y los precios desde luego se controlan, se reducen y parece que entran a situarse dentro de la normalidad y esto pues claro, beneficia más a esas economías que no son tan de servicios y tan volcadas al turismo como nosotros, ¿no? En segundo lugar, yo creo que España consiguió su nivel prepandémico después de la revisión que hizo el INE a mediados del año pasado, es decir, alcanzó el acercamiento, la aproximación a su nivel potencial de crecimiento, a su PIB potencial, pues con bastante más retrasos que lo hizo Europa. Creo que el retorno a las reglas fiscales anticipa una coyuntura especialmente adversa para la economía española porque independientemente de cómo se haga, aumentando la presión fiscal o reduciendo el gasto fiscal, lo que parece que es esperable es que desde el sector público se envíen impulsos contractivos a la economía. Esto no ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Y yo diría que por último hay un fenómeno que me parece que es adverso también y quizás en España pudiera tener una repercusión especial. Todo esto define el escenario de por qué hemos estado bien y por qué cabe esperar que en este concepto de marcha hacia el pesimismo, pues Europa pudiera encontrar otro camino diferente al nuestro.
tú ya apuntas uno, el tema de la policrisis, que es muy importante y que nos puede hacer mucho daño, pero tenemos uno también particular, ¿no? Y es la productividad. O sea, los países tienen que crecer o trabajando más o trabajando mejor. Y si nosotros no trabajamos mejor, estamos condenados a competir trabajando más. Llevamos 30 años de estancamiento de la productividad. ¿No te parece que es el talón de Aquiles de la economía española? Estoy convencido de que sí. Si nos centramos la salida de la crisis del 93 o si nos centramos a principios de siglo, la caída de la productividad, no recuerdo ahora mismo los datos, pero son espectaculares, mientras que en el resto de Europa crecen, ¿no? La crisis de 2008 tuvo una enorme repercusión con el empleo. Incluso se produjo ahí una pequeña recuperación o una suavización de la caída de la productividad. Pero con la última crisis, la del coronavirus, cayó el PIB como nunca había caído, sin embargo el empleo se mantuvo, ¿no? La consecuencia de esta combinación es evidentemente una caída de la productividad cuyas consecuencias a medio plazo sobre el empleo pueden ser realmente terribles, ¿no? Yo diría que para de eficiencia, no sé qué y tal que ha señalado, yo diría que una economía en la que el sector público tiene un peso creciente, yo creo que es un lastre también para la recuperación de la productividad. Ya hablamos de que Keynes hablaba del 25% del Estado, fíjate dónde nos hemos quedado, ¿no? Ya las economías desarrolladas tienen un 50%, Francia llega a un 60%, que es una barbaridad, pero parece ser que vamos encaminados a que el Estado siga tomando cada vez una parte más importante de la economía y cada vez vaya tomando sectores, vaya tomando decisiones que en principio no estaban pensadas para el Estado. ¿Tú sigues también... ¿Tú piensas lo mismo? Debo decir que José Luis lo hace con ánimo de provocar y de impactar, ¿no? Claramente con lo que quiere transmitir. Pero a mí me parece que sí, si observamos la evolución del peso del sector público en la economía, en las economías occidentales, pues por ejemplo, desde la época de Keynes que tú has señalado, o desde mitad del siglo pasado, pues la tendencia es tan poderosa, es tan fuerte, ¿verdad?, que esto no tiene discusión. Y si la seguridad social en España decidiera cubrir los gastos de atención bucal, es decir, el gasto en dentista, fuese un servicio que prestara la seguridad social, pues este proceso, digamos, esta decisión es muy difícil que pueda tener en algún momento marcha atrás. Así que cada vez que se consigue incluir en sector público una parcela de la economía que tradicionalmente o ha ocupado el sector privado, esto se convierte en un terreno absolutamente ya hostil para el sector privado. Y creo que la etapa del coronavirus ha contribuido de manera decisiva a que todas las resistencias intelectuales que pudieran existir al tema, pues se hayan relajado considerablemente de un tiempo a esta parte. Es cierto que cuando se van, digamos, cuando el Estado va tomando parcelas, es muy complicado después echarlos, ¿no? Y también va a explicar el por qué cuando llega un partido distinto al que tomó la medida, no la echa para atrás, ¿no? Me temo que podamos llegar incluso a la ropa y a la alimentación, pero bueno, eso ya sería... Pues, Joaquín... Me estás preocupando mucho, Che. ¿Te suena? Bueno, yo ya sabes que vengo de ahí, en fin, también a mediados del siglo pasado, en fin, había bastantes trabajos sobre las asimetrías en la economía y en la política económica, ¿no? El caso de la política monetaria es quizás el más conocido, ¿no? Yo creo que en el caso del sector público hay un caso también bastante claro de asimetría en ese sentido, ¿no? De que lo que se puede producir en una dirección tiene difícil vuelta atrás en el sentido de desandar lo andado, ¿no? Me parece que esto es un caso típico de asimetría de las políticas económicas.